Señoras y señores, déjenme contarles, sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube en un nuevo video. El día de hoy queremos hablar de uno de los temas más polémicos que existen en la actualidad en nuestro país, y es precisamente la desaparición de personas. Actualmente, México vive una de las olas de violencia, de criminalidad, que quizá nunca se había visto en años recientes. Aún a pesar de que el mismo gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, niega rotundamente que el crimen organizado se haya apoderado de territorio mexicano, la realidad es que las más de 100,000 personas desaparecidas dicen completamente lo contrario. Lejos de que el gobierno de México dé una solución o busque realmente un discurso de unidad y de esperanza para el país y para las personas que siguen buscando a sus desaparecidos, el presidente de México dice que si hablas en contra de su gobierno es porque seguramente eres fifí, conservador, perdiste tus privilegios y además de eso eres un traidor a la patria por cuestionar sus estadísticas completamente manipuladas para favorecer a la Cuarta Transformación o con discursos diciendo que bueno, pero es que con Calderón había más desapariciones, había más fallecimientos, el crimen organizado estaba más apoderado del país, pero que las estadísticas se maquillaban, que los números se maquillaban para no ver la realidad. Pues bueno, este tema que se vive realmente en México y que es un problema serio, se ha transmitido a la migración. Y es que, amigos suscriptores, migrantes denuncian desaparición de miles de personas. Aún no se conoce el número. Realmente, pues las organizaciones en pro a la migración, el Instituto Nacional de Migración y las autoridades también dan ciertos números, pero no se tiene certeza de cuántas personas en situación de movilidad han desaparecido en el país. Ya hablaremos un poco acerca de este tema. También vamos a criticar rotundamente, ya se los digo, para que después no digan que somos xenófobos o alguna de las cosas de las cuales nos señalan, de que los migrantes también han contribuido a estas organizaciones. Y nosotros hemos acusado en este canal que ese es el problema precisamente de la migración ilegal. Y es por eso que estamos en contra de la migración ilegal y pedimos y exhortamos y enviamos un mensaje a todas las personas en situación de movilidad que no arriesguen su vida, la vida de sus familiares, la vida de sus amigos, que mejor traten de migrar de manera legal. Sí, son muchos requisitos, sí es mucho tiempo de espera, pero no vale la pena perder la vida o que uno de tus familiares pierda la vida por querer ir a Estados Unidos en un sueño americano que actualmente no existe. Pero bueno, amigos, hablemos un poco de lo que estaban diciendo los medios de comunicación acerca de este tema, y es que migrantes denuncian aumento de desapariciones en la frontera norte de México y de Estados Unidos. Migrantes han denunciado un aumento en las desapariciones de sus compañeros en la frontera norte, donde se pierden grupos completos de hasta 30 personas, por lo que protestaron en el Día Internacional de Víctimas Desaparecidas, nos decía Aristegui Noticias. Por otra parte, también publicaba por aquí el medio de comunicación de lopesdoriga.com precisamente acerca de este tema y cómo los migrantes protestaron o realizaron una protesta frente a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en Ciudad Juárez, epicentro de la crisis humanitaria. Y es que, amigos, yo les cuento, y ya se los dije en un video anterior, según organizaciones en pro a la migración, han dicho que más de 1,800 migrantes, en su mayoría de Centroamérica, en estos momentos se encuentran desaparecidos en territorio mexicano. Pero la realidad es que los migrantes solamente son una parte de las personas desaparecidas en el país. Incluso el mismo gobierno de la Cuarta Transformación reconoce que hay más de 111,000 personas no localizadas
desde que hay registro. Obviamente esto es completamente gravísimo lo que está sucediendo en el país. Sin embargo, pues como ya sabemos, las organizaciones en pro a la migración, incluso los mismos derechos humanos, no pelean por los desaparecidos mexicanos. Y ya hemos visto incluso cómo se les trata a los familiares de mexicanos desaparecidos. No los quieren atender, no les quieren dar razón, no les quieren decir cómo van las investigaciones. Pero cuando se trata de la comunidad migrante, entonces ahí sí saltan todas las organizaciones y los derechos humanos. Con esto no estamos diciendo que está justificado el hecho de que desaparezcan migrantes. Obviamente que no. Condenamos rotundamente lo que ha sucedido con todas las personas, sean mexicanos o sean extranjeros. Esto no puede estar sucediendo y no puede seguir sucediendo. Pues en el mundo México es uno de los países más violentos, tanto para los mexicanos como para las personas en situación de movilidad. Alertas de que México es un peligro para los migrantes hay en todo el mundo. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas en situación de movilidad que no quieren entender esto? Amigos, vamos a ver otra de las notas que publicaba Forbes acerca de este tema. ONG denuncia que México registra más de 1,800 migrantes desaparecidos. Es una realidad lo que está sucediendo. Organizaciones critican al gobierno de México, pero yo les pregunto, ¿qué han hecho estas organizaciones? ¿Qué han hecho los defensores de los derechos humanos? ¿Qué han hecho todas las personas que están en pro a la migración ilegal? Porque hay que decirlo como es. Esto es una migración ilegal. No hay que maquillarlo ni decir que están en favor a los migrantes. Porque si estuvieran en favor a los migrantes, lucharían para que se abrieran más oportunidades para las personas en situación de movilidad, para que trabajen en México, en Estados Unidos o en el país que se les antoje, pero que lo hagan de manera legal. Estas organizaciones deberían de estar peleando precisamente para que se pueda migrar legalmente, no estar peleando ya después de que desaparecieron, ya después de que fueron víctimas del crimen, ya después de que, bueno, los migrantes desaparecen. También hay fallecimientos de personas en situación de movilidad, que es un tema terrible. Pero el problema de las ONGs, el problema de las organizaciones, el problema de la CNDH es que saltan una vez de que el problema ya se tornó grave, una vez que ya hubo consecuencias, una vez que ya hay desapariciones, una vez de que ya hay fallecimientos. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no buscaron vías alternativas para que se pueda migrar pues legalmente? Por cierto, en un próximo video hablaremos acerca de ese tema precisamente, porque para todos aquellos que dicen es que no hay forma de migrar legalmente, es que el CBP One no sirve, ya se abrió más canales o la brecha para que personas migren legalmente desde Centroamérica, y en un video posterior vamos a platicarlo. No me quiero adelantar porque ahorita estamos en otro tema, pero sí, para que ustedes vean que sí se están abriendo oportunidades, pero obviamente no todas las personas pueden cumplir con los requisitos que exigen estas oportunidades. Es una realidad. Exigen crear comisión especial para investigar masacres y desapariciones de migrantes en México. La Función para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho instó al gobierno mexicano establecer una comisión especial para investigar las masacres y desapariciones de personas migrantes en el país, como lo recomendó el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas y respaldado por las organizaciones internacionales de derechos humanos. Pues bueno, ahí está, es lo que yo les digo, amigos suscriptores. Una vez que ya el problema está hecho, una vez que ya las personas en situación de movilidad desaparecieron, una vez que ya fueron víctimas del crimen, y vamos a decir víctimas entre comillas, porque ahorita les voy a decir una de las cosas que nosotros hemos reclamado
en este canal de las personas que migran ilegalmente y que culpan a México y a sus políticas y al gobierno de los Estados Unidos de migrar legalmente, de migrar ilegalmente, disculpen, pero la realidad es que estas organizaciones saltan cuando el problema ya ocurrió. Y es que, ¿qué es lo que ha pasado? Amigos suscriptores, sabemos que es una realidad, ya no se puede decir, es que los migrantes son engañados. Cuando hay mucho acceso a información, el problema es que la mayoría de ellos solamente escuchan a defensores de los derechos humanos, esos traficantes de influencias, esas personas incitadoras a la migración ilegal que les convencen, les dicen y les meten la idea en la cabeza en que van a poder llegar a los Estados Unidos cuando esto es mentira. Actualmente, el problema que ha sido avasallador y que está en aumento es el tráfico de personas a través de las redes de tráfico de migrantes. Los inmigrantes pagan grandes cantidades que van de 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 dólares para poder ir a los Estados Unidos. O es lo que les prometen estos polleros, estos traficantes de migrantes, como ustedes quieran llamarlo, o el título que le quieran dar. El problema de esto es que una vez que ellos pagan, pues o son abandonados en las carreteras, o son hacinados en casa, o son secuestrados para posteriormente pedir rescate a sus familiares, o simple y sencillamente pues son adheridos a las organizaciones para que trabajen también en este tema. Muchos de ellos que han desaparecido y que han sido víctimas de la violencia y de las organizaciones criminales, hay que decirlo con todas sus letras, ellos mismos han pagado para ser secuestrados, ellos mismos han dado dinero para que los desaparezcan, ellos mismos han obtenido estos servicios y pagado con su dinero estos servicios para ser víctimas. Entonces aquí es donde yo les pregunto, ¿realmente son las políticas de México y Estados Unidos las culpables de que esta situación cada día sea más grave? ¿Es real, como dicen las organizaciones en pro de la migración y las ONGs y todos estos individuos que están en pro de la migración ilegal? ¿Es culpa de México? ¿México y sus políticas son las que están llevando o empujando a las personas en situación de movilidad hacia el crimen, a ser víctimas y a desaparecer? Yo quiero que en la caja de los comentarios me dejes saber tu opinión, muy sincera, con mucho respeto obviamente, acerca de este tema, porque es un tema muy polémico, muy grave, pero que nos sirve para reflexionar. No puede ser posible en que las organizaciones en pro de la migración ilegal digan que México y Estados Unidos es el culpable. Obviamente, como ya lo dijimos al principio del video, reconocemos y entendemos que México es uno de los países más violentos del mundo. Es una realidad constante que se vive, pero yo les pregunto a ustedes, sabiendo esto, teniendo este contexto, los migrantes, ¿por qué deciden ir a los Estados Unidos a pesar de los problemas climáticos, a pesar de las extremas condiciones que tienen que recorrer, además de que saben cómo está de peligroso y violento el país, a pesar de que saben que las organizaciones delincuenciales se van a aprovechar de ellos y solamente les van a quitar su dinero? Aún así, no entienden y pagan desde su bolsillo para ser transportados, abandonados, hacinados, secuestrados y en muchas ocasiones pues desaparecidos. Vamos a ir a la reflexión. Yo quiero que en la caja de los comentarios me dejes saber tu opinión, porque expertos en México, expertos entre comillas, demandan respeto a los derechos migrantes y también que se cree una comisión para las personas desaparecidas y para encontrar a todas las personas en situación de movilidad, y además para
poder garantizar la seguridad de las personas en situación de movilidad que transitan por México debido precisamente a este tema que nosotros les hemos mostrado en estos momentos, que es la desaparición de personas en situación de movilidad. Organizaciones exigen respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, tanto en Estados Unidos como en México, exigiendo también nuevas estrategias para atender el fenómeno migratorio, fundamentalmente para poner orden a este problema. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Vamos a estar analizando más este tema de las organizaciones y la exigencia de los respetos de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad en un próximo video. Pero por el momento déjame saber tu opinión. ¿Quién tiene la culpa de este fenómeno? ¿Realmente la culpa la tiene México por ser un país violento? ¿La culpa la tienen las personas en situación de movilidad por pagar estos servicios aún sabiendo que se arriesgan a que las organizaciones delincuenciales se aprovechen de ellos? ¿O los incitadores a la migración ilegal que les convencen de ir a los Estados Unidos aún sabiendo que el sueño americano actualmente no existe? Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir este video con todos tus amigos, dejarme tu opinión sincera acerca de este tema. Si quieres enviarme alguna nota, algún audio, alguna cosa que quieras enviarme a través de mi correo electrónico, se encuentra en la caja de la descripción, serviciosmultimedia.spl@gmail.com. Si quieres dar tu opinión, un saludo o enviar algún tema del cual te gustaría que investiguemos o hablamos, también puedes hacerlo a través de mi correo electrónico. Si te gustaría apoyar al canal, también en la descripción están todos mis datos, mi PayPal y muchos datos más para que te contactes conmigo. Déjame saber tu opinión, no olvides suscribirte, nos vemos hasta el próximo video.